Pues buenas tardes de nuevo, mi nombre es Antonia Magdaleno y decía que soy especialista en Derecho Procesal y Concursal, y esta tarde quiero hablarles de la venta de la unidad productiva en el ámbito del concurso de acreedores. Para ello vamos a comenzar por dos modificaciones de la Ley de 2003 que han significado pues, un giro bastante importante en la regulación de esta materia, y comenzaremos explicando el porqué de la institución. La ley concursal española lo que trata todo el tiempo, y ya en su propia exposición de motivos lo establece, es que la empresa pueda continuar, persigue la continuidad de la empresa a través del convenio de acreedores. Sin embargo, lo bien cierto es que en la práctica hemos estado viendo todos estos años, desde que la ley entrara en vigor en septiembre de 2004, que por desgracia el 95% de los concursos acaban en la liquidación, con lo cual se produce la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y el perjuicio para el concurso, porque evidentemente no es lo mismo poder vender toda una unidad productiva. Esto tiene un valor mayor que vender cada uno de sus elementos por separado. Por lo tanto, pronto se ve en el día a día que la venta de la unidad productiva es la única forma o casi la única forma de mantener la actividad y los puestos de trabajo en aquellos casos en los que es necesario ir a la liquidación. Con ello se mantiene el know-how de la empresa gracias al mantenimiento de la plantilla, con ello se mantiene al menos en parte los clientes de la empresa y también se consiguen mantener sus infraestructuras. De este modo se consigue el nacimiento de nuevas sociedades económicamente viables que pueden tener, digamos, todo lo positivo que tenía la empresa concursada sin tener que cargar con el pasivo. Existen en la regulación legal tres momentos diferentes en los cuales se puede realizar la venta de la unidad productiva. En primer lugar, se puede realizar en la fase común del concurso, que es cuando comienza el concurso y hasta que, después de que los administradores concursales emitan su informe, se decide si el concurso debe ir a liquidación o debe ir a convenio. En este caso, acudiríamos al artículo 43 de la ley concursal, que es el que permite, el 43.3 y el 43.4 exactamente hablan de la unidad productiva, y son los que permiten que la administración concursal decida si hay razones justificadas. Por ejemplo, pues por el paso del tiempo es posible que se estén perdiendo los clientes debido a la asistencia del concurso, o por ejemplo que existan trabajadores muy cualificados y muy buscados en el mercado que se puedan ir a no ser que se les garantice la continuidad. Todos estos casos hacen aconsejable muchas veces que la unidad productiva se venda antes que lleguemos a una solución del concurso. Pues bien, para ello, como decía, el artículo 43.3 y el 43.4 de la ley permiten que la administración concursal lleve a cabo esta venta. En principio, lo permiten incluso sin necesidad de la autorización judicial, que sí hace falta para otros supuestos. Sin embargo, lo bien cierto es que en la práctica pues ningún administrador concursal se atreve a tomar una decisión de esa envergadura sin antes haber pedido el consentimiento del juez. Después se puede realizar en fase de convenio. Este segundo momento es menos común en la práctica, pero sí que sucede en algunas ocasiones. Se trata de aquellos casos en los que el empresario se da cuenta que tiene una unidad productiva, un centro de negocio, una rama de actividad que o bien no sabe gestionar o que le está causando pérdidas, pero que ve que puede
ser viable en manos de otros gestores. Y a la vez esta unidad productiva o este centro le está lastrando la posibilidad de continuar adelante con su empresa. Entonces, dentro del convenio se plantea que el convenio va a tener unas determinadas características, pero va a producirse una escisión, sin tomarlo en el sentido técnico de la palabra, y se va a vender la unidad productiva a un tercero. Y en tercer lugar, es el momento más común, digamos, en la liquidación, en el momento de la liquidación. Y para ello hemos de acudir a los artículos 148 y 149 de la ley. El 148 es el artículo que establece lo que debe contener el plan de liquidación, mientras que el artículo 149 es el que recoge las reglas supletorias en caso de que el plan de liquidación no sea aprobado. Ya en un principio la propia ley, como decía, el artículo 148 establece que la ley, o sea, que el plan de liquidación recoja y dice siempre que sea factible la venta de la unidad productiva. Es decir, la ley le está dando mucha importancia a que lo primero que se intente por parte de la administración concursal sea la venta en conjunto. Si el plan de liquidación no ha sido aprobado o no recoge esta posibilidad, es posible también acudir a las reglas supletorias que recoge el artículo 149 y que establece bien el sistema de subasta, que puede ser subasta judicial o subasta notarial, o bien la venta a través de entidad especializada, siempre y cuando el juez autorice. Y es importante además tener en cuenta que la resolución del juez autorizando el auto, en este caso, no es recurrible. Otra cuestión imprescindible a tener en cuenta es la identificación de la unidad productiva. Es obvio que para poder vender una unidad productiva, esta debe estar previamente identificada por la administración concursal. Y se debe designar primero la identificación del oferente, es decir, quien quiera adquirir esta unidad productiva tendrá que, digamos, hacer valer su solvencia económica, sus medios técnicos, sus medios humanos, y además esto tiene una importancia desde mi punto de vista vital, porque incluso llega a decir la ley en su artículo 149, 1 tercero, que cuando las ofertas difieran entre sí hasta un 15%, el juez y la administración concursal podrán optar por una oferta de menor precio siempre que por la solvencia económica se garantice mejor la continuidad de la propia unidad productiva y de los puestos de trabajo. Por ejemplo, si alguien hace una oferta de 100.000 euros, pero se queda con el 50% de la plantilla, y hay otra oferta de 80.000 euros, pero se queda con el 100% de la plantilla, obviamente, puestos en la balanza, siempre va a ser mejor aceptar la oferta que da mayor garantía a los trabajadores. Además, cuando se hace la oferta, hay que hacer una designación precisa que suele ir contenida en anexos a la propia oferta. ¿De qué? De los bienes que se incluyen. Se habrán de incluir todos los bienes que el administrador concursal haya designado como conformantes de la unidad productiva, pero ello no empece a que el comprador quiera también adquirir otros bienes, por ejemplo un inmueble, y esto además puede que haga más atractiva la oferta. ¿Por qué? Porque le quita, digamos, trabajo al administrador concursal y hace que la liquidación sea más rápida. También se deben incluir los derechos que se incluyen. Por ejemplo,
los derechos de exclusiva, marcas, patentes, modelos de utilidad, cualquier tipo de derechos, derechos de alquiler, derechos de usucapión, cualquier tipo de derechos. También, y esto es muy importante, los contratos y licencias en los que el futuro comprador se quiere, o el ofertante, mejor dicho, se quiere subrogar. Y decía que es muy importante porque la ley establece que aquellos contratos que tenga la concursada afectos a la actividad, estos existe una subrogación forzosa por parte de quien compre la unidad productiva. ¿Forzosa para quién? Forzosa para la otra parte en el contrato. Es decir, si el concursado tiene un contrato en vigor que está afecto a su actividad, este contrato pasa a ser del comprador, aunque la otra parte contratante no estuviera de acuerdo. Me estoy refiriendo a luz, alquileres, seguros, proveedores de materia prima, etc. Es cierto que después la jurisprudencia ha venido a matizar esta letra de la ley, que sin duda es muy dura para la otra parte contratante. Así, por ejemplo, el auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Almería de 19 de diciembre de 2014, después de afirmar sin ningún género de dudas que esta subrogación obligatoria se produce, también establece que debe hacerse una interpretación restrictiva de la misma. Ojo con los contratos con la administración pública, porque con estos no funciona la subrogación forzosa, sino que es preciso cumplir, nos dice la propia ley concursal, con el artículo 226 de la Ley de Contratos del Sector Público y con los requisitos que éste contiene, entre otros el necesario e imprescindible consentimiento de la administración pública. Otro punto también imprescindible a determinar en la oferta y muy importante es el precio que se ofrece por la unidad productiva. La unidad productiva, como decía, se compra sin cargas ni gravámenes, lo contrario no tendría sentido, porque ningún ofertante iba a estar dispuesto a comprar con las cargas anteriores de su adquisición. Existe una excepción que luego vamos a ver más detenidamente, que se refiere a los pasivos laborales y las deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social. En algunos supuestos se puede exigir por parte de la administración concursal la consignación previa de un porcentaje de la oferta. El motivo no es otro que asegurarse de la seriedad de aquellos que estén realizando la oferta. ¿Por qué? Pues porque hay muchas veces que alguien hace una oferta como si fuese un brindis al sol y luego resulta que en el momento de ejecutar la oferta pues no tiene la financiación necesaria o la tiene que buscar, o al final no tiene éxito la venta de la unidad productiva por culpa de eso. Entonces, cada día más los administradores concursales solemos incluir esta cláusula. Si bueno, tú quieres presentar una oferta y que yo la tenga en cuenta, vale, pues consígname el 10%, el 15%, depende del precio del que estemos hablando. El precio, lo aconsejable es que sea al contado, es decir, que no existan aplazamientos. ¿Por qué? Pues porque la liquidación, la propia ley nos dice que lo aconsejable es que dure un año, pero es que además si consentimos en que el precio sea aplazado, lo más probable es que acaben existiendo problemas a la larga con respecto al pago por parte de ese comprador. Por ello, en caso de que se acepte algún tipo de aplazamiento, lo lógico es exigir también unas garantías. Yo, por ejemplo, estoy como administradora concursal en un concurso que vendimos la unidad productiva con precio aplazado. Los compradores nos decían que un aval o una garantía les salía demasiado caro y entonces lo que hicimos es poner una cláusula según la cual, en caso de impago, sería una cláusula resolutoria,
el contrato quedaría resuelto y todo lo pagado por los compradores hasta ese momento quedaría en el activo del concurso. También es importante tener en cuenta la diferencia del tratamiento legal con respecto a los bienes que tengan, o sea, a los créditos con privilegio especial. Puede ser que el ofertante esté dispuesto a comprar asumiendo, digamos, esa garantía, subrogándose en la garantía, en la hipoteca, por ejemplo, o sin subsistencia de la garantía. En el primer caso, el adquirente se subroga en la obligación del deudor concursado. Por lo tanto, aquí el acreedor, la entidad financiera, normalmente no tiene que prestar consentimiento. De nuevo nos encontramos una excepción con los créditos privilegiados en los que el acreedor sea o bien la hacienda pública, créditos tributarios o bien la seguridad social. En este caso no se produce la subrogación de la que estoy hablando. Otra posibilidad es que el ofertante diga, no, yo compro libre de cargas, esto es lo que pago. Obviamente en el primer caso el precio va a ser inferior porque se asume el pago de la hipoteca, por poner un ejemplo, y en cambio si no se asume el pago de esa hipoteca, pues el precio tendrá que ser superior, lógicamente. ¿Qué es lo que cobran en este caso los acreedores privilegiados? Porque claro, lo que se vende no es el inmueble que está garantizando la deuda, sino toda una unidad productiva. Bien, aquí lo que dice la ley es que los acreedores privilegiados cobrarán la parte proporcional que ese bien hipotecado tenga dentro de la unidad productiva. Por ejemplo, imaginémonos una empresa productora de hierro que trabaja en unas naves y son las naves las que están dadas en garantía. Bien, pues si la unidad productiva se ha valorado en 10 millones y esas naves se considera que es un tercio de la unidad productiva, del valor de la unidad productiva, pues el acreedor privilegiado cobrará un tercio de lo que pague el ofertante por la unidad productiva. Y solo será necesario el consentimiento del acreedor en aquellos supuestos en que el precio que les corresponda sea inferior a la garantía. Es decir, si la garantía es de 3 millones y a mí por esta regla de proporcionalidad me tocan 2, pues tendré derecho a que me pidan opinión y a prestar mi consentimiento. Además, la diferencia, ese millón en el ejemplo que estábamos poniendo, no la perdería el acreedor privilegiado, sino que pasaría a formar parte de la masa pasiva del concurso, esta vez en forma de crédito ordinario. Me refería anteriormente a el supuesto de los créditos laborales y de la seguridad social. Existe en este caso un tratamiento especial por parte de la ley y el porqué de este tratamiento especial es dual. Por una parte, el legislador es consciente de que los puestos de trabajo, o sea, el legislador quiere que se mantengan los puestos de trabajo y es consciente de que si obliga al comprador a cargar con toda la deuda que venga arrastrando la empresa concursada, el comprador va a hacer una oferta de derribo o ni siquiera va a hacer oferta, no le va a interesar. Y por otra parte, también el carácter tuitivo para los trabajadores, el hecho de decir, vamos a tener que ponderar que el trabajador también acabe cobrando algo de lo que se le debe. Además, es una materia donde actualmente en España vivimos en una gran inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque existe múltiple jurisprudencia y jurisprudencia que va, como vamos a ver enseguida, desde un extremo hasta el extremo contrario. Tenemos la causa, digamos, viene porque la ley concursal establece
que en los supuestos de venta de unidad productiva se producirá la sucesión de empresa a nivel laboral. Muy bien. El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores establece que en los supuestos de sucesión de empresa el adquirente responde solidariamente con el vendedor de toda la deuda que haya acumulada con respecto a los trabajadores. Por lo tanto, y a bote pronto, parece que si la ley concursal dice que existe sucesión de empresa y el tratamiento que da a la sucesión de empresa el Estatuto de los Trabajadores es el que acabo de decir, pues no tendría por qué haber ninguna duda al respecto. Sin embargo, como decía, la necesidad de conectar intereses dentro del concurso ha llevado a la jurisprudencia a múltiples interpretaciones. Tenemos por un lado la jurisprudencia que defiende que existe sucesión de empresa y responsabilidad solidaria. Así, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona planteó en su día una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y lo que acabó diciendo el Tribunal de Justicia en estos casos es que en los trabajadores cedidos el comprador, porque recuerden que he dicho que el comprador de la unidad productiva no tiene por qué asumir toda la plantilla, puede asumir parte de la plantilla no. Bien, pues en la plantilla que asuma, asumirá también toda la deuda que viene arrastrada en el concurso, la deuda salarial y la deuda de tesorería. En cambio, en los no cedidos, en los que se mantengan en el concurso y por lo tanto lo normal será que vayan a un despido, tiene responsabilidad solidaria con el concursado. En el mismo sentido, tenemos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 9 de marzo de 2016. Después tenemos una sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana reciente, de 3 de mayo del 2016, que sigue esta línea pero con una variante. Y para aplicar esta variante se fija en lo establecido por el artículo 149.4 de la ley concursal. Y nos dice, efectivamente hay sucesión de empresa porque lo dice la ley concursal. Luego, las deudas laborales y de seguridad social se regirán por el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, pero ojo con las especialidades que fija la ley concursal en el artículo 149.4. ¿Y cuáles son estas especialidades? La no subrogación en los créditos anteriores que hayan sido ya asumidos por el FOGASA. Es decir, aquellos trabajadores que hayan cobrado ya sus créditos por el FOGASA no se podrá subrogar y cobrar de quien compre la unidad productiva, sino que ahí no existe subrogación, y sí en todos los demás casos. Después tenemos también jurisprudencia que nos dice no existe responsabilidad solidaria respecto de las deudas anteriores y además los juzgados de lo social, los tribunales del orden social están vinculados por lo que al respecto digan los juzgados de lo mercantil. Cito aquí la sentencia del TSJ de Cataluña de 19 de febrero de 2016, que hace el siguiente razonamiento. Dice, vamos a ver, cuando la ley concursal en el 149.2 habla de sucesión de empresa, lo hace como previsión supletoria al plan de liquidación. Por lo tanto, si en el plan de liquidación se ha previsto la enajenación de una unidad productiva y se ha previsto que esa enajenación sea sin subrogación, será el juez de lo mercantil quien tenga competencia única para decidir si concede esa ausencia de subrogación o no. Esta, por otra parte,
desde mi punto de vista, es la interpretación que más conecta con el espíritu de la ley concursal, con la protección a los trabajadores y con el incentivo a que se adquieran unidades productivas. Sin embargo, tenemos también sentencias que dicen absolutamente lo contrario, que el criterio establecido por el juez de lo mercantil no vincula en absoluto al orden social. Así, la muy reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 5 de julio de 2016, que nos dice: si hay una venta de la unidad productiva, se aplica el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Aunque el juzgado de lo mercantil diga que no hay sucesión de empresa, ello no excluye que los órganos de lo social puedan revisar esa decisión del juez de lo mercantil y decidir que sí que existe sucesión de empresa. Porque además, lo que decida el juzgado de lo mercantil no tiene efectos de cosa juzgada, porque esta no es una materia de su competencia, ni siquiera con carácter prejudicial. Bien, entenderán el por qué empezaba diciendo que existe una gran inseguridad jurídica que no viene sino a perjudicar que en la práctica se realicen más operaciones de este tipo, porque claro, el comprador puede tener incluso un auto del juez que le diga que no hay sucesión de empresa y pensar que está comprando sin esas cargas laborales y de la tesorería, y que después, aplicando la jurisprudencia que acabo de citar, se diga, pues mire, no, yo como órgano de lo social tengo competencia exclusiva y decido que sí que existe sucesión de empresa. Tendremos que esperar a que se produzca una unificación de doctrina en este sentido y que ganemos todos en seguridad jurídica, y con ello seguro también la institución de la que les he venido a hablar. Por mi parte nada más, estaré encantada de responder a las preguntas que me puedan formular. Bueno, me preguntan, ¿y si existe una oferta por la unidad productiva y es muy baja? Bueno, pues en este caso, si la oferta es muy baja y el administrador concursal entiende que se puede sacar mucho más dinero con la venta de la unidad productiva a trozos, por decirlo de algún modo, no aceptará esa oferta y simplemente seguirá adelante con la liquidación. Otra posibilidad es que la oferta de la unidad productiva sea muy baja, pero se mantengan muchos puestos de trabajo, con lo cual, primando ese carácter intuitivo hacia el trabajador que decía antes, pues sí que se acepte la oferta. Dependerá del caso concreto. Me preguntan también si puede el juez de lo mercantil obligar a quedarse con más trabajadores de los que el comprador en su oferta indicó. No puede. El juez de lo mercantil puede aprobar o no esa oferta, pero no puede obligar ni a quedarse con más trabajadores ni a hacer nada que no quiera hacer el ofertante. ¿Qué ocurre con las letras de cambio en poder de la empresa concursada? Bueno, sí, tengan en cuenta que lo que estamos vendiendo es una unidad productiva. Con las letras de cambio, con las deudas, o sea, con los créditos pendientes de cobro, etcétera, etcétera, pues dependerá de si están incluidos o no en la unidad productiva. Si lo están, se transmitirá el derecho. Si no, pues se mantendrán en la concursada. ¿Se podría pactar con los trabajadores la renuncia a sus derechos a cambio de su continuidad? Bueno, la renuncia de los derechos, de este tipo de derechos de trabajadores, como casi todos los derechos de trabajadores, no es posible en nuestro derecho. Lo que sí se puede es hacer un cambio, pactar un cambio, modificación sustancial de las condiciones, para lo cual obviamente hace falta que los trabajadores den su consentimiento, pero no pueden renunciar. A ver si tenemos alguna pregunta más.
momento no. Me imagino el caso de que solo me quede con un 50% de los trabajadores. Bueno, es una pregunta que viene en relación con la de antes. La respuesta sería la misma. La renuncia, como digo, no cabe en ningún caso. Por otra parte, si se trata de deuda de la tesorería, tampoco sería posible, porque los organismos públicos, por definición, no pueden renunciar a sus derechos. Pasa algo parecido a lo que sucede con los trabajadores. Bueno, ahora sí parece que no hay. Ah, sí, tenemos una participante muy activa en preguntas. Vamos a ver. ¿Podría la administración mediar si es de su interés la continuidad de esa empresa? La administración pública, entiendo. Bueno, puede mediar, es algo que no está regulado, la verdad. No, alguna vez, a mí me ha sucedido alguna vez, por ejemplo, en supuestos de venta de unidad productiva de una localidad, de un pueblo no demasiado grande, donde la empresa en cuestión es muy importante porque da trabajo a muchos habitantes del pueblo. Y recuerdo que en esa ocasión sí que el ayuntamiento tomó una postura muy activa, intentando pues eso, mediar y que todos los trabajadores estuvieran de acuerdo, los compradores también. Sí, en algunos supuestos muy concretos sí. Vamos a ver. Ramón nos pregunta, como dueño del local con sentencia de desahucio, ¿solo puedes seguir la empresa con mi decisión? ¿Puede llevarme a ello a obligar a la empresa a hacer lo que yo ofrezco? Pues me va a perdonar, pero no entiendo la pregunta. ¿Solo puedes seguir la empresa con mi decisión? Es que no sé cuál es la decisión. No, perdóneme, pero no. Ah, vale. Ahora creo que sí que le he entendido. Es usted el dueño de un local en el que hay sentencia de desahucio e imagino que la sociedad que tiene alquilado el local está en concurso. Entonces, la pregunta es si la venta de la unidad productiva podría llevarle a que usted tuviera que mantener el arrendamiento, es lo que entiendo. Si no es así, pues especifíquemelo. En este caso no, porque cuando he hablado del mantenimiento de los contratos y de la subrogación obligatoria, creo que he comentado, y si no se me ha pasado, lo comento ahora, que es siempre que esos contratos estén vivos. Y si se ha producido ya una sentencia de desahucio, evidentemente el contrato de arrendamiento no está vivo. Sí, me aclara que sí, es el supuesto en que yo estaba pensando. Sí, pues efectivamente, en este caso no podría. Muchas gracias.